¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Ken Hughes, que es un pastor y es un maestro de seminario, dice lo siguiente, comenta, para arrancar. Los corazones consagrados al ministerio de servicio. Los corazones consagrados al ministerio están disciplinados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen de su zona de seguridad, se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en nombre de Cristo, pagan el precio, se encuentran con mares agitados, pero sus velas van empujadas por el Espíritu de Dios. No voy a decir nada de esta reflexión de Ken Hughes, pero se pudiera hacer un sermón de todo lo que acaba de decir Ken Hughes. Voy a repetir sin aclarar nada. Salen de su zona de seguridad, se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en el nombre de Cristo, pagan el precio. Se encuentran con mares agitados. ¿Quién? Los corazones consagrados al ministerio de servir. O sea que de entrada, más o menos ya vamos viendo que la idea es que el servir cuesta. Decía un anuncio que ofrecía trabajo allá por 1860, lo siguiente: se buscan jóvenes delgados y enjutos de hasta 18 años. Deben ser jinetes expertos dispuestos a correr riesgos de muerte a diario. Si prefieren, huérfanos. ¿Qué tal esa solicitud de trabajo? Es real, es histórica. El Pony Express, una empresa de mensajería de los años 1860 en Estados Unidos. Esta era la información sincera de la empresa de mensajería en aquella época. Sincera, era lo que se necesitaba para poder trabajar ahí. Delgados o muy delgados significa enjutos, muy delgados. Jóvenes, jinetes expertos, porque se transporta a caballo la carta, la mensajería. Dispuestos a correr riesgo hasta de muerte. Te pueden asaltar, te pueden atacar los indios de aquella época, los indios literales, de pieles rojas, etcétera, etcétera. Así que mejor si son huérfanos y no tienen demasiado que perder. Lo extraordinario es que resulta que muchos, aun sabiendo que el trabajo era a riesgo de la vida, muchos llamaban buscando conseguir el puesto. Bueno, debemos ser sinceros sobre el tema del servicio a Dios y decir que el servicio a Dios no es para los que están ligeramente interesados. Puede ser que me interese algo, o algún momento me va a interesar servir. No, dice, no es para ellos, porque el servicio a Dios es un servicio costoso. Es un servicio costoso. Dios pide tu vida cuando te pide servir. Pide tu vida en servicio. Él requiere prioridad sobre todo, sobre todas las cosas. A la hora de servir, requiere eso. Ese es el anuncio sincero de la Escritura cuando dice, ¿alguien quiere servirme? Tu vida, prioridad, esfuerzo. Dios no quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que les sobra después de sus otros compromisos. Y este no es un servicio temporal. Yo me doy de baja, o un contrato de 6 meses, o 2 años. No es un contrato temporal, un servicio temporal, ni a corto plazo, es para siempre. Es un servicio para siempre. La disciplina del servicio es dura. Son de muchas horas. Estamos hablando del servicio a Dios. Es dura, son de muchas horas, a veces acompañado, pero frecuentemente a solas. No está sirviendo a solas. Nadie lo ve.
nadie está contigo. Nadie se percata. Sin embargo, es el modo, escuche bien, es el modo más glorioso de vivir. Increíble, ¿no? La paradoja. Es el modo más glorioso que se puede vivir. Y al mismo tiempo se expresa en las situaciones más humildes. Se expresa en las situaciones más humildes, como por ejemplo, lavar los pies a alguien. Donald Whitney, el autor de las disciplinas espirituales, dice, del libro, no de las disciplinas, porque las disciplinas son bíblicas: el servicio nos atrae cuando tiene la promesa de una aventura audaz. Nos atrae si hay aventura, pero huimos cuando significa, como sucede muy a menudo, sentirse desterrado a servir a Cristo en un rincón sombrío de un lugar aparentemente sin importancia. Ahí ya no tiene tanto glamour servir al Señor Jesucristo. Y prosigue diciendo Whitney lo siguiente: servir a Jesús caminando a su lado durante su ministerio de 3 años habría sido una aventura gloriosa para cualquiera, ¿no? ¿Quién le hubiese gustado estar ahí? Servir a Jesús, ser discípulo de Jesús. Pero servirle durante los 3 años previos como un aprendiz de carpintería, barriendo o afilando sus sierras, no habría despertado el mismo interés. Hubiese sido diferente. Así que muchas veces para servir, mis hermanos, buscamos lugares extraordinarios, audaces, decía Whitney. Buscamos sitios visibles, cosas glamurosas, o lugares preponderantes, o cosas interesantes, aunque para otros no lo sea, pero si es para mí interesante, buscamos ese tipo de servicio, o ese tipo de situación, ese tipo de lugar. Eso no debe ser así. Como cristianos estamos llamados a servir aún en cualquier cosa que a mí no me parezca interesante, sino que a Dios le parezca oportuno. O sea, entonces no es lo que me parezca interesante, lo que me parezca bueno, lo que me parezca motivador, no. Lo que sea la voluntad de Dios debe parecerme a mí algo interesante, algo motivador, algo especial. Servir a solas, aprenda a servir a Dios sin que nadie lo vea y sentirse emocionado por hacerlo, porque Dios lo está viendo, porque Dios lo requiere, porque lo hace para Dios, porque sabe que Dios está ahí. Dios está ahí en nuestros pecados y nos sentimos mal y nos arrepentimos, pero Dios también está ahí cuando estamos sirviéndoles y nadie lo sabe y nadie lo ve y no es nada glamuroso, y Dios también se alegra y me está dando el ok de nuestro servicio en ese momento. Así que deberíamos desear servir a Dios, a Cristo, en su ministerio, y pudiéramos tener el deseo de decir, ¿cómo habría sido tener a Cristo de jefe, ¿no? De carpintero? Me hubiese gustado también trabajar con Cristo, ser su aprendiz, servirle como un ayudante de carpintería. Ambas es hacer la voluntad de Dios y servir a Cristo. El ministerio de servir puede ser algo público, como por ejemplo predicar o enseñar, y es lo que la mayoría de las personas a veces creen. Primero creen que quieren, aunque en realidad no saben muy bien lo que quieren, porque no saben lo que eso significa. Pero bueno, así en principio les gusta por lo público que es. Y quieren servir predicando o enseñando. Pero no todos pueden ser predicadores. Una iglesia de 100 miembros, de 200, de 500, de 1000, ¿acaso todos van a ser predicadores? No. No todos van a enseñar públicamente. Pero servir puede ser así, se puede dar. Es posible que te llamen a hacer eso, que Dios te llame a hacer eso. Es viable, está entre las opciones. Y tiene un poco de vistosidad, ¿no? En público. Pero también hay servicio en privado. Como por ejemplo, trabajar en una guardería de la escuela dominical, cuidando a los niños, a los bebés, a los pequeñitos, de 1 año o 2 años para abajo.
En algunas iglesias las hay, cuando la iglesia es más grande o son grandes, las hay. Hay muchos niños y hay una habitación para los niños, las cunitas. O, por ejemplo, un servicio más privado como la limpieza del local de la iglesia. Uno más privado, la limpieza del baño de la iglesia. El servicio puede ser visible como cantar un solo o invisible como el que opera el sonido de ese solo. El que lo canta, pero el que está allá para que suene bien, todo sin fallos. Ambos están sirviendo al Señor. Lo importante es que Dios estará viendo tu servicio. Y ya estamos entrando al punto de esta disciplina. Hay que servir, hay que hacerlo. Es una disciplina para ser piadosos. Dios espera ese servicio. Puede ser público, puede ser privado, puede ser glamuroso, puede no ser muy glamuroso, pero en cualquier situación es voluntad de Dios. Dios lo está recibiendo, Dios se está agradando de nuestro servicio. Continuemos. Lo importante es que Dios nos ve y acepta nuestro servicio. ¿Qué más se necesita para querer hacerlo? ¿Qué más se necesita para querer servir en cualquier forma o área? Dicen algunos, no, yo no hago eso. Yo hacía eso al principio, dicen algunos cristianos. Algunos pastores dicen, no, yo ya no hago eso. Yo limpiaba o las sillas o barría o limpiaba o iba a estos lugares al principio, yo ya no. Estoy en otro level. Eso no es así ni para nadie, ni para un pastor, ni para un cristiano, ni para nadie. Lo que te llame el Señor a hacer, eso hay que hacer. Existe el servicio fuera de la iglesia también, y es un servicio para Dios, y esto es importante, porque, a ver, 500 personas en una iglesia, ¿será que las 500 van a tener un ministerio dentro de la iglesia? No. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No pueden servir al Señor? No, sí que pueden servir al Señor, claro que sí. Pero no todo servicio al Señor es solamente en la iglesia. Se sirve al Señor de muchas formas, y se puede servir al Señor fuera de la iglesia. No es un invento, no es una excusa para solucionar a aquel que no puede servir en la iglesia. No, es real. Puedes servir fuera de la iglesia y dar gloria a Dios con tu trabajo, con tu servicio, con tu vida de servicio fuera de la iglesia en otras formas distintas. Entonces, por ejemplo, tú puedes servir fuera de la iglesia ayudando a quien sea que necesite tu ayuda. A quien sea que necesite tu ayuda y que obviamente tú puedes ayudarle, pero si necesita ayuda, pero tú tampoco puedes ayudar, no puedes ayudar. Pero si puedes y alguien necesita tu ayuda o en general ayuda y tú estás por ahí, puedes servir a Dios haciendo eso. ¿Acaso no dice la Escritura? Jesús no dice, hagan con los hombres lo que querráis que ellos hagan con vosotros. Así alumbre vuestra luz en el mundo entre los hombres, anunciando las virtudes de Cristo, anunciando la gloria, la obra de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida. Que vean nuestras buenas obras para que glorifiquen al Señor. Así que fuera de la iglesia, nuestras buenas obras, fruto digno de haber sido convertidos, ¿no?, de ser cristianos, deben alumbrar a Cristo y son un servicio para Dios. Real, auténtico, verdadero. También pueden servir, por ejemplo, todos, pero hombres y mujeres, pero podríamos decir principalmente las mujeres en el hogar. No porque sea solo para ellas, sino porque normalmente se ven más vinculadas a ese lugar y creen que eso no es un servicio. Y la realidad es que Dios sí lo ve como un servicio. No lo ve como algo que, bueno, eso les tocó y ya, y como no hacen como no hagan otra cosa, no me están sirviendo. No. Al estar en sus hogares, las damas, ocupándose de lo que se ocupen, lo que sea que fuere, de sus hijos, de que las cosas en el hogar vayan bien, de que todo vaya en orden, están sirviendo a Dios. Porque Dios espera que hagan eso, que sean unas buenas mujeres
La mujer virtuosa de Proverbio 31, que tiene todo listo, todo preparado, que tiene su hogar en orden, que tiene a su esposo, a sus hijos con lo necesario, con lo que requieren, que son diligentes, etcétera, etcétera. Las mujeres en sus hogares, cuando hacen eso y nadie las ve, nadie de la iglesia lo sabe, o no lo valoran mucho, ni sus hijos, ni su marido, supongamos, las mujeres en ese caso están sirviendo al Señor. Y cualquier varón que dice, yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy ujier, yo soy el diácono, no es que yo soy el guitarrista, no, yo soy el que canta en la iglesia de 300 miembros, ¿cómo se me va a ocurrir a mí en la casa lavar los platos? No, cuando lo hace también el hombre, cualquier cosa que haga, arreglar algo, ayudar, limpiar, barrer, acompañarla a su mujer, que quizás no es todo el tiempo porque no es su labor, él hace otras, desempeña otras funciones, pero cuando lo hace, lo está viendo el Señor y lo está haciendo para el Señor también. Cuando lo hace, lo está haciendo para el Señor. En resumen, en el hogar, lo que hacemos en el hogar se puede convertir en un servicio al Señor. ¿Cuánto más? Imagínense. ¿Y cómo es un servicio para el Señor? Bueno, el Señor lo espera, pero vamos a hablar de bendiciones que suelen ocurrir. Supongamos que un matrimonio un poquito en problemas visita a otro matrimonio que no está en tantos problemas, a menos en ese momento. Matrimonio cristiano en problemas visitando a la casa de otro matrimonio. De pronto ese matrimonio que está visitando la otra casa, observa la diligencia de la esposa, observa la ayuda del esposo, cómo se relacionan, y simplemente esa forma de vivir, de servir dentro de su hogar, que es natural para ellos, los anfitriones, ¿no? Al ser expuesta ante esta visita que está en problemas matrimoniales, de pronto es como un estímulo para esa visita, para ese matrimonio. Son un ejemplo, son una ayuda, una dirección, solamente con la conducta. Esto deberíamos hacer. ¡Wow! Deberíamos pedir a Dios ser así. Mira, ¿cómo? Solamente esa actitud delante de un matrimonio que pudiera estar en problemas ayuda en servicio espiritual a ese otro matrimonio, porque va a haber algo bueno. Iba a decir, y deseable, decir, deberíamos ser así, buscar esto, o les va a preguntar a ustedes, ¿cómo hacen eso? Y ya está sirviendo a Dios porque está educando bíblicamente, instruyendo, enseñando. Así que se sirve en el hogar también. Dios puede glorificarse en cualquier lugar y no solamente en la iglesia local. En cualquier lugar, incluido la iglesia local. El servicio debe convertirse en una disciplina espiritual. Aunque son cosas físicas, externas, que se ven, debe ser algo espiritual. Hay dos pecados mortales, la pereza y el orgullo, que aborrecen el servicio. La flojera y el ¿cómo voy a hacer yo eso? Aborrecen servir. Y el perezoso que no va a servir le puede decir a otro que quiere servir que no lo haga. ¿Qué te estás pasando? ¿Cómo vas a hacer eso? Que vaya otro, que lo haga otra. No está hablando realmente un buen consejo, es su pereza y su orgullo de un segundo, de un tercero, diciéndoselo al otro que estaba pensando en servir, que no lo haga. Don pereza y don orgullo aborrecen servir. Hemos de luchar contra ellos, porque un día rendiremos cuenta a Dios por nuestro servicio. El servicio debe fluir del amor de Dios, del amor a Dios y del amor a los demás. Del amor de Dios que vino a mí, de mi amor hacia Dios y de mi amor hacia las personas, debe fluir el deseo de servir. Debemos servir. Debe nacer del interior, no solamente exterior. No es algo que sale de la carne, sale del interior querer servir. Debes saber que servir es uno de los medios más seguros, dice Whitney, para crecer en piedad. No es el único, porque estamos viendo varios. Servir es uno de los más seguros, porque no hay nada que te humille más y que te haga darle valor, que te haga expresar
más valor en el otro que en ti que servir. Porque cuando tú estás sirviendo, estás ¿qué? Dando al otro tu tiempo, tu fuerza, tus recursos, ayudándole, valorando a esa otra persona, y Dios te está haciendo menguar a ti, haciéndote humilde, haciéndote manso, haciéndote servicial, haciéndote dedicado. Y en ese proceso Dios está trabajando en ti la piedad, mientras que el otro también está dando glorias a Dios, ¿no? Al haberse beneficiado de el servicio. Cada cristiano está llamado a servir. Esto es como el evangelismo. ¿Han visto todas las clases? ¿Escucharon todos la clase de evangelismo? ¿Sí? ¿De la semana anterior? Todos, ¿no? ¿Algunos se la han perdido? Tienen que verla. ¿Ya? La van a ver. Los que se la hayan perdido. Como la excusa del evangelismo. No, que eso es un ministerio especial para alguien. Y los que no tenemos el don y el llamado de evangelismo, pues no vamos a evangelizar. No, todos estamos llamados a evangelizar, aunque no todos estamos llamados a evangelizar que a tiempo completo. Esa es la diferencia. Hay quienes están llamados a eso, y no todos, pero todos están llamados a participar de la gran comisión y el evangelismo. Hay quienes tienen el don de servicio, existe como un don en las Escrituras. Pero esa persona probablemente se va a dedicar, le va a gustar, se deleita en hacerlo, le es menos difícil incluso, que son cosas que estamos viendo que son difíciles, que a veces cuestan, tal. Pues quizás para esa persona, porque tiene el don, va a ser más fácil, más deleitoso. Pero no significa que todos los demás ya no deben servir, porque como hay un don, que sirvan los que tienen el don. ¿No? Yo no tengo el don de servir, yo tengo el don de ser servido. ¿No? Tenemos que servir, buscar el servir. Todos debemos participar del servicio. Dios no llama a nadie a la ociosidad. Ningún ocioso va a entrar al reino de los cielos. Ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Los valientes lo arrebatan. Y los diligentes son los que perseveran. Así que ni ociosos ni cobardes. Vamos a Hebreos, nuestro primer texto. Hebreos, porque ya debe haber alguno ahí que nos está escuchando por las redes diciendo, ese lleva media hora hablando y no ha mencionado ni un versículo. Siempre hay uno de esos, ¿no? Hebreos 9, versículo 14. Dios no llama a nadie a la ociosidad. 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿A quién está hablando el autor de Hebreos? ¿Al pastor nada más? ¿Al diácono nada más? ¿Al músico? No, a todos, le está hablando a la iglesia. Dios nos ha purificado de nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para servir a Dios. Para servir al Dios vivo. Todos debemos servir al Dios vivo. Y se espera bíblicamente que todos sirvamos a Dios. Se espera que sirvamos a Dios. Salmo 100, versículo 2. El Salmo 100, versículo 2. Dice, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Aquí está la orden, servid al Señor, a Jehová. Así que la Escritura nos manda, Dios espera que ¿qué? Que todos, no solamente el que tiene el don de servicio, sirva a Dios. Así que cada uno de ustedes y yo estamos para servir al Señor de diferentes y múltiples, no solo una, formas, y así debemos hacerlo y buscar hacerlo. La Biblia no contempla un creyente que no sirve y que es estéril u ocioso en su servicio. Ahora, vamos a ver 6 motivos que nos dice Donald Whitney, nos sugiere bíblicamente 6 motivos para servir a Dios.
C. Número 1. Motivos para servir a Dios. Motivados por la obediencia, en primer lugar. Motivados por la obediencia. Vamos a Deuteronomio 13. Sí. Deuteronomio capítulo 13. El verso 4. Motivados por la obediencia. Oiga bien. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a Él os uniréis. Entonces el Señor espera que le temamos, que andemos, que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos sus preceptos, sus mandamientos, dicen otras versiones. La obediencia. Así que necesitamos o debemos tener la motivación para servir a Dios, número 1, porque queremos obedecer a Dios. Dios me ordena ser obediente. Así es, Dios me ordena ser obediente en general. Y Dios me ordena servir, así que debo ser obediente en servir. ¿Vale? Tenemos que querer hacerlo. John Newton, ¿saben quién es John Newton? Fue un pastor. Antes de ser pastor fue un traficante de esclavos y fue esclavo también. Cuando ya fue pastor, obviamente tuvo muchos pensamientos. Es el autor de aquel famoso himno Sublime Gracia. Bien, John Newton ejemplifica el servicio obediente, que es el punto, de la siguiente manera. Escuchen lo que dice John Newton con mucha atención. Si 2 ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno, a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro, a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios y no en el puesto de la obediencia. Qué increíble, ¿no? Los ángeles Señor, manda, no sé, lo que quieras, no importa, y a mí no me importa que le mandes al otro. Mándame a mí lo que me toque y lo voy a hacer para darte lo de ahí por obediencia. Yo no ando diciéndote qué quiero o cómo lo quiero. ¿Te imaginas a alguno de esos ángeles negándose a servir? ¿Te lo imaginas? Asimismo, ¿puede un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, negarse a servir y ver cómo otros sí lo hacen? Pues hay muchos que sí, se niegan a servir y solamente miran cómo otros sirven. Espero que nosotros, y ese es el propósito de aprender cada disciplina, tiene un fin, ¿no? Queremos disciplinarnos, no ser así, ser diligentes en cada disciplina que estamos aprendiendo, ponerla en práctica personal y como iglesia, que se mire una iglesia que sirve, se mire una iglesia que evangeliza, se mire una iglesia que ora, se mire una iglesia que asimila la escritura, y así cada una de las disciplinas que hemos estado viendo, que adora. Porque ¿cómo puede lucir bien un hijo de Dios que no sirve y solo se dedica a ver a otros sirviendo? Cualquier cristiano verdadero diría, al menos diría, que quiere obedecer a Dios, pero desobedece a Dios frecuentemente cuando no lo sirve activamente. Y activamente es la palabra clave. Allá cuando salga algo, yo sé que hay que servir, y cuando algo salga por ahí, pues serviremos. No, el servicio activo se ofrece también. Busca y ve la oportunidad. Luego ya, quizás la iglesia, si es en la iglesia, dispondrá
hoy, mañana, luego de su servicio. Pero fuera dispondrán también cualquiera al que se le haya ofrecido el servicio en ese momento, luego. Pero la persona está buscando oportunidades. La persona está sirviendo. Los cristianos pecan cuando se niegan a servir a Dios, sirviendo de cualquier forma. Motivación número 2, y vamos por la mitad. Debemos ser motivados a servir por gratitud. Gratitud. Vamos a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel 12, versículo 24. Dice: solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón. Primera de Samuel 12, 24. Pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mira el argumento del versículo, ¿no? Como habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, entonces la respuesta debería ser servirle de verdad con todo vuestro corazón. El servicio de corazón aquí están haciendo de considerar todo lo que ha hecho por vosotros. Entonces debemos servir a Dios por gratitud también. Obediencia y gratitud. Piensen en todo lo que Él ha hecho por ustedes. Y recuérdenlo continuamente. Y la sensación de carga que sienten algunos por servir se va a esfumar. Es que servir es una carga. No, si tú te acuerdas de lo que ha hecho Dios por ti, esa idea de es que es una carga se va a esfumar, se va a ir. Cuando el fuego del servicio a Dios disminuye, considera las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti. En ese momento el fuego... Se habla mucho de esto de perder el primer amor, ¿no? Está en la Escritura. A una de las iglesias de Apocalipsis se le dice porque has perdido tu primer amor. Pero ¿por qué se pierde el primer amor? Precisamente por no recordar y meditar de dónde nos sacó Dios, lo que me ha dado Dios, lo que ha hecho Dios por mí. Y entonces olvido eso, lo dejo ahí atrás y se me apaga el amor, el servicio, la pasión. Pero cuando yo estoy recordando dónde estuve, qué fui, qué hice y dónde estaría si Dios no me hubiese rescatado, al menos yo dónde estaría, quizás ya estaría muerto entre tantas borracheras conduciendo un auto. Una de esas, hasta estas alturas ya me hubiese accidentado y quizás estaría muerto. Pero Dios te ha rescatado de eso y más, ¿no? A cada uno de nosotros, de diferentes cuestiones, cuando estábamos en el mundo. Considéralo y digo, oh, el Señor merece mi servicio hasta por agradecimiento, por obediencia, agradecimiento. Donald Whitney dice lo siguiente: Dios no ha hecho nada más grande por nadie, ni podría hacer nada mayor por ti. ¿Se entiende? Que lo que ha hecho al acercarte hacia Él mismo. Dice, imagínate si Él pusiera 10 millones de dólares en tu cuenta bancaria cada mañana. Todas las mañanas, promete el Señor, al levantarte a las 7:07, a las 07, mira tu cuenta en el banco, van a aparecer 10 millones de dólares durante todos los días de tu vida. Imagínatelo, dice, por el resto de tu vida, pero que no te salvara, Imagínate que Él te diera el cuerpo, por ejemplo, el más agraciado de los cuerpos y la cara más hermosa que haya existido jamás.
Mister y Miss, perpetuo y sin envejecer. Un día vas a morir de un infarto, punto, pero sin envejecer. Un cuerpo que no envejeciera por 1000 años, pero que al morir te dejara fuera del cielo y te llevara a vivir la eternidad en el infierno. Imagínate. ¿Qué cosa le ha dado Dios a alguien que pueda compararse con la salvación que te ha dado a ti? Que nos ha dado a nosotros. ¿No ves que Dios jamás podría hacer algo por ti u obsequiarte algo mayor del regalo de entregarse a sí mismo? O sea, Dios ya dio lo máximo, lo mejor, lo más valioso, lo más glorioso, ya lo dio. No puede darte nada más. No es que Dios se está reservando cosas, ya te dio lo máximo. Si no podemos ser siervos agradecidos de aquel quien es todo y en quien tenemos todo, ¿qué, se pregunta Whitney, nos hará agradecidos? ¿Qué nos puede hacer, qué nos va a convertir en agradecidos si eso no nos hace agradecidos? Ya no hay nada. Es como el autor de Hebreos, pues si ya, el capítulo 6, ¿no? Si ya fueron iluminados, gustaron del don celestial, vieron los dones venideros, etcétera, etcétera, y se fueron al mundo, ¿con qué los vas a volver a traer? ¿O con qué vas a producir arrepentimiento? ¿Qué les vas a predicar? Ya lo saben todo, ya conocen todo, conocieron la verdad, se expusieron a la verdad, vieron la verdad, participaron de las bendiciones espirituales, hasta un demonio se les sacó a alguno, pero todo quedó limpio y vinieron 10 peores que el que se fue y se fue. Ya no hay nada con que los atraiga. Whitney dice, si consideras todo lo que Dios ha hecho por ti, y si lo hicieras y aún así no hay agradecimiento, pues ya no hay nada que produzca en ti ser agradecido. Porque no hay nada mayor que se pueda hacer por ti. Tercer motivo, debemos servir a Dios por la alegría y con alegría. Es decir, buscando gozo en el servicio y obviamente con gozo al servir. Pero el servir produce gozo y nos da gozo. En el Salmo 102, en el principio del versículo que ya leímos, se espera que sirvamos y que lo hagamos, dice el texto, servir con alegría. Y la alegría no debe ser fingida. La alegría está basada en recordar sus glorias, sus hechos en mi vida, agradecimiento y gozo a la hora de servir. Sirvan alegremente. No se debe estar triste, melancólico ni malhumorado cuando servimos a un rey. ¿Es Cristo un rey? En cierta ocasión, no sé si era Nehemías o Esdras, creo que es Nehemías, que era copero del rey, se pone triste por la situación que está viviéndose en Jerusalén. Y el rey, Artajerjes, creo que es, le dice a Nehemías, ¿por qué estás triste tu semblante? Y el texto dice, la historia, que Nehemías se aterrorizó. ¿Por qué se aterrorizó? Porque el rey se apercibió de que su copero en su presencia está triste. Y eso puede significar que no le gusta lo que está haciendo y está cuestionando al rey. O que simplemente, aunque le guste, en este momento está actuando y transmitiéndole al rey algo que el rey no quiere ver. Tristeza y mal humor. Y no se puede estar así delante del rey. Entonces, lo que ocurría con la gente normalmente que hacía eso, era que eran, bueno, antes de ser asesinados, matados por el rey, mandados a matar, eran disciplinados, quizás eran flagelados, lastigados, encarcelados, y no se te vuelve a poner esa cara delante del rey, después de 6 meses en la cárcel. Delante del rey, contento, ¿ya? Felices, erguidos, nada de cara triste. ¿Verdad? Nehemías se aterrorizó porque dijo, hasta aquí llegué, algo me va a pasar, al calabozo o muerto. Entonces, no podemos servir al Señor con el ceño fruncido.
Señor, ¿cómo me pones a hacer eso? Estás en desacuerdo con Dios, con lo que te toca. Todo lo que Dios ha hecho por ti debería ser capaz de motivarte a servir a Dios alegremente y con regocijo. Un creyente no considera el servicio a Dios como una carga, sino como un privilegio grandioso. Servir a Dios es un privilegio. Volvemos a Nehemías. ¿Cuántos quisieran ser el copero del rey? No todos son coperos del rey. Y no todos comen como el copero del rey, ni viven como copero del rey, ni tienen el honor del copero del rey. Incluso, cualquier esclavo sencillo, normal, de cualquier lugar, y olvidémonos de un rey. No es lo mismo ser un esclavo de un mal amo, o no era lo mismo en aquella época, de un mal amo, malvado. Y si era malvado en sí, y además de malvado medio pobre, bueno, apenas te daba de comer y te trataba mal. Que ser el esclavo, no sé, de un príncipe, de un gobernador, de un alcalde del pueblo, y que encima era bueno o bondadoso, que te cuida, que te da tiempos de descanso, tiempos de ocio, que vela por tu bienestar, que te da buena comida, que te hace comer en su mesa. Hay cierto honor dependiendo a quién uno sirve, ¿no? Incluso hasta en el trabajo. No, yo trabajo para. ¿Ah? No, pero ¿tú para quién trabajas? ¿Quién es ese? Yo trabajo para. No, para tal. Soy el mayordomo de Messi. He visto sus fiestas. Conozco secretos. Es un privilegio ser un siervo, un trabajador, alguien que sirve al Señor, al Rey del universo. No cualquiera sirve al Rey del universo. No todos pueden servir al Rey del universo. Vamos al Salmo 84. Versículo 10. Dice el salmista David lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero vivir un día ahí, en tu casa, antes que vivir 1000 en cualquier otro lugar. O sea, prefiero solo vivir un día, tener un día de existencia, antes que tener 1000 días de existencia fuera de ese lugar. Eso es lo que está tratando de decir. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Prefiero no tener casa y vivir ahí medio esquinado a la entrada de tu puerta, Señor. Y que me dejes estar ahí. Déjame, permíteme estar aquí como un mendigo en la puerta de tu casa, que vivir en una tienda. La tienda en esa época eran casas. Para muchos todavía viven en tiendas. Mi experiencia en Afganistán me demostró que hoy miles de personas en Afganistán viven en tiendas carpas negras gigantes, de aquí hasta allá, pero tiendas. Y él dice, prefiero vivir ahí, sin casa, sin carpa, sin calle, sin casa de barro, ni de carpa, ni de nada, que vivir en una tienda. Más seguro, no a la intemperie. Entonces, esa es la idea, el privilegio de servir a Dios, de servir a Cristo. Número 4, debemos servir al Señor motivados por el perdón y no por la culpa. Hice algo, vamos a hacer algo para el Señor. Metí la pata, pequé, voy a hacer algo para resarcirme de mi pecado. Esa es como no hay que servir. No hay que servir así. ¿Cómo sí? El Señor me ha perdonado, quiero servirle porque me ha perdonado. No es lo mismo. Observe la reacción de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 6. Vamos a observarla. Debemos servir por perdón, no por culpa. La reacción de Isaías capítulo 6, versículos 6 y 8 dice, al 6 al 8. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios. Y mire lo que sucede.
y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Bien. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí. ¿Te sirvo en algo? Envíame a mí. Así que fue después de que Isaías se vio perdonado que pudo decir: aquí estoy.